con otro de los grandes expertos en temas de energía, Gonzalo Monroy. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Paul, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, Gonzalo. Oye, déjame nada más darle unas cifras a la gente que nos escucha para entrar en una manera de contexto al tema de la extracción del petróleo, que es la más baja en 43 años, mi querido Gonzalo. Pues bueno, según lo que dio a conocer allá la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción nacional de petróleo cerró 2022 con 1.622.000 barriles por día, siendo esta la cifra más baja registrada en los últimos 43 años, Gonzalo. ¿Qué está pasando ahí, mi querido Gonzalo? Pues mira, yo te diré que son dos factores y hay que tenerlo como dos historias diferentes. Una, ese 1.622.000 es la cifra de producción más baja prácticamente desde 1979. Y de ahí a esos son 100.000 barriles que son producidos por productores privados, que son los que ganaron contratos en las rondas petroleras de la administración pasada. La realidad es que Pemex, ahí es donde Pemex ha tenido problemas muy grandes y nos ha quedado de ver. Estamos pensando que Pemex está en 1.523.000 barriles. Es una cifra alarmante, es una cifra extremadamente baja. Es una cifra que pone muy complicada cualquier tipo de futuro petrolero o de desarrollo que se esté imaginando, a pesar de lo que hemos escuchado en los últimos días acerca de estos grandes rescates a las empresas estatales. Y yo me pregunto, Gonzalo, yo creo que mucha gente que nos está escuchando se pregunta, viene una nueva refinería que nos comentaron en la mañanera que estará operativa ya al 100% en diciembre de este año, yo lo dudo mucho. Pero si no hay petróleo, ¿cómo las vamos a echar a andar? No solamente la nueva, la Olmeca, sino las que ya están operando en México. Qué buena pregunta me estás haciendo, Paul. Y mira, déjame darle cifras a la gente. En este momento tenemos 6 refinerías actualmente y todas, si trabajaran al 100% de su capacidad, estaríamos teniendo un límite de 1.6 millones de barriles. Y ahí empieza la primera dificultad. Para que si las refinerías operaran al 100% como todo el mundo espera, no tendríamos suficiente petróleo para alimentarlas. Y eso al día de hoy, ni siquiera contando Deer Park o la refinería de Dos Bocas, que ahorita si quieres lo platicamos a mayor detalle. Esa es la primera parte. ¿Dónde estamos al día de hoy en nuestras refinerías? Las 6 refinerías apenas trabajan literalmente un día sí y un día no. Están trabajando al 50% de su capacidad, lo cual nos dice que estamos mandando a las refinerías mexicanas alrededor de 800.000 barriles, mientras que 700.000 los estamos mandando de exportación. Esto obviamente se compara pues de una manera bastante triste con respecto a donde estábamos en 2003-2004, un pico de producción de 3.3 millones de barriles, donde estábamos mandando 1.400.000 barriles al sistema nacional de refinación y estábamos exportando prácticamente 1.8, éramos de los grandes jugadores petroleros. Detrás de toda esta historia, Paul, pues por desgracia está la caída de nuestro gigante de Cantarell, que pasó de tener 2.2 millones de barriles en su momento, en su pico, y para darle una idea a la gente, esos 2.2 millones eran más que la suma combinada, en ese momento, de la suma de países como Noruega y de Brasil. De ese tamaño era tan gigante Cantarell. Hoy, por desgracia, pues simplemente... Claro, y que si lo vemos desde un punto de vista, Gonzalo, en el cual en los últimos meses, principalmente los últimos de 2022, vimos que muchas empresas que habían ganado contratos, licitaciones en las famosas rondas energéticas que hubo hace algunos años, están comenzando a regresar los lugares donde podían haber hecho extracción de petróleo. Pues bueno, yo creo que se complica más la cosa, ¿no? Efectivamente, y ahí tenemos dos elementos, ahora que mencionas eso, tenemos dos elementos. Una, la realidad es que el potencial petrolero que todo el mundo pensaba que estaba en México, pues la realidad es que no es tanto. Tenemos un segundo punto que, por desgracia, en México lo ve más como un observador, más que como un jugador global, y es que a partir de los elementos de la transición energética, prácticamente no hay nuevos desarrollos a nivel mundial. Quizá de los únicos que están saliendo de manera importante nueva es el oeste de África, Guyana, que también es importante, y Brasil. Fuera de esos, prácticamente los proyectos que ya teníamos alrededor del mundo, los que están produciendo los barriles que tenemos al día de hoy. Gonzalo, ante esta baja extracción de petróleo, y reitero, la más baja en 43 años, ¿qué alternativas hay? ¿Qué podemos hacer como país para poder pues o sacar más petróleo o de plano mejor dedicarnos a otro tipo de energía? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diría que es ambas.
Una, justamente México todavía tiene un potencial importante, pero no donde todo el mundo pensaba. México todavía al día de hoy tiene grandes, importantes recursos en el subsuelo, especialmente lo que es en la cuenca de Tampico-Misantla, que no es otra cosa más que la zona media de Tamaulipas, norte de Veracruz. Esa es una cuenca extremadamente prolífica, extremadamente prometedora, pero para sacarla, por desgracia, tendremos que recurrir a cosas o a métodos como el fracking, que en México, aunque sigue siendo legal, pues tenemos esta prohibición informal por parte del Ejecutivo Federal. Por el otro lado, México tiene un potencial energético, sobre todo de energías renovables, de clase mundial. No puedo quedarme corto. Tiene uno de los potenciales más importantes de energía solar, de energía eólica e incluso de geotermia, que eso es un combo que solamente lo comparten países como Canadá y Rusia. México podría estar aprovechando todo este tipo de energías que ahora con los avances tecnológicos es extremadamente más barato. Y que platicaba en la entrevista anterior, Gonzalo, pues el anuncio que se dio a conocer también ayer sobre que México en el tercer trimestre de este año podía comenzar la producción de hidrógeno verde, que podría ser también una alternativa, ¿no? Totalmente, y este es una parte muy importante de mencionar con respecto a nuevas oportunidades y todo lo que son industrias de cuarta generación, especialmente en el caso de semiconductores. Son industrias intensivas en energía y que para poder ser viables, ahora que estamos hablando también del fenómeno del nearshoring, necesitan acceso a energía, no solamente electricidad, sino energía barata y competitiva. México está en una posición para poderlo explotar de una manera muy considerable. Por desgracia, hay que también mencionarlo, las políticas actuales parecerían estancadas en prácticamente la primera mitad del siglo XX, si no es que en la última mitad del siglo XIX. Obviamente, yo te diría, esta contradicción o este atraso, pues obviamente no nos pone en la vanguardia tecnológica donde podríamos ya estar. Claro, y que bueno, mucho se presume que el petróleo ha tenido un aumento en el precio y sabemos que es más un factor externo que se llama la guerra entre Rusia y Ucrania que cualquier otro tema. Y lo cierto es que pues pensar ya, como tú bien lo dices, Gonzalo, hacia un nivel de producción de energías limpias, hacia otro tipo de producción de energéticos, pues yo creo que ya es algo que debe de irse discutiendo en el Congreso, ¿no? Totalmente. Y aquí hay que entender de que gran parte de esta disputa, yo te lo digo de esta manera, está en diversas partes. Hemos visto cómo una serie de amparos se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia, algunos ya se han otorgado de manera individual. Hemos visto que estas contradicciones son básicamente el fundamento de las consultas que nos han hecho Canadá y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Y obviamente por ahí también es muy probable que veamos hacia mitad de este año, ahora también reclamos, pero parte del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Así que en ese sentido, Paul, yo te diría de que esta política energética, la actual, que parecería más anclada hacia un pasado que ya dejó de ser, Claro. que igual que Cantarell ya se nos agotó, pues simplemente tendremos que dar la vuelta y avanzar hacia unas formas más modernas de producir y consumir nuestra propia energía. Claro. Déjame hacerte una última pregunta antes de despedirnos, mi querido Gonzalo. En caso de que la refinería Olmeca llegar a operar como lo prometieron en la mañanera al 100% a finales de este año, se tendría que llevar gran parte del petróleo que se está extrayendo en el país hacia esta refinería. ¿Qué pasaría con las otras si están operando al 50% de su capacidad? La respuesta más sencilla es: no se va a alcanzar la autosuficiencia energética. Y así de sencillo, México va a seguir importando entre 250 a 350 mil barriles diarios de gasolina y aproximadamente entre 180 a 220 mil barriles diarios de diésel. Esa es la realidad de las cosas. Especialmente ya ahora que me haces la pregunta ya para cerrar, pues obviamente aquí estamos hablando que la refinería de Dos Bocas no va a estar operando al 100% en el 2024. Es muy probable que tampoco esté dando barriles de manera constante Así es. justamente en julio del 2023, en este año, porque simplemente la parte que se le olvidó incluir al presidente son todos los periodos de prueba y puestas en marcha. Obviamente esos son procesos que, dada la experiencia de Pemex, pues simplemente no ocurren de una manera sencilla. Claro. Gonzalo, pues como siempre te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y pues bueno, es nuestra primera plática que tenemos este 2023, te deseo un feliz año nuevo y seguiremos teniendo más pláticas a lo largo de este año, ya lo verás. Fuerte abrazo, Gonzalo. Por supuesto, Paul, te mando un tremendo abrazo a ti, a todo tu público y muy feliz año. Muy feliz año, mi querido Gonzalo. Pues bueno.